Buenos días a todos. ¿Escuchan bien? Perfecto. ¿Tienen todos la traducción? ¿Sí? Perfecto. Primero sé que el tiempo es tirano, sé que son tiempos muy cortitos, las presentaciones están como, el schedule es muy tight. Entonces quiero empezar, porque no voy a tener una oportunidad después, agradeciéndole a todo el equipo magnífico del BID en la organización de este evento, en particular a Alejandra y su equipo, su maravilloso equipo, y a los chaperones que se ocuparon de que todos estuviera en orden hasta que llegara este momento. ¿Sí? Quiero decirles también que estoy extremadamente orgulloso de estar representando al equipo de Gobierno Abierto, al equipo de la iniciativa de Gobierno Abierto en Buenos Aires. Somos una iniciativa relativamente joven, tenemos apenas 2 años desde que empezamos a trabajar juntos. Casi ninguno de los que formamos parte del equipo nos conocíamos previamente antes de llegar a la gestión pública. Somos un equipo enteramente nuevo. Y creo que fue una iniciativa bastante pionera en lo que es el ámbito de las ciudades, en particular en Latinoamérica. ¿Sí? Y poniéndome a pensar de por qué razón el BID nos invitó de alguna manera a formar parte de este evento hoy, creo que tiene que ver con eso, tiene que ver con el carácter pionero, tiene que ver mucho menos tal vez con los aciertos que cometimos en nuestros 2 años de trabajo, que espero que haya habido algunos, ¿sí? Que probablemente con esta idea de que fuimos pioneros, y en eso ser pioneros también tiene sus problemas, y es que nosotros cometemos los errores antes que los otros. ¿Sí? Entonces creo que el resto de las iniciativas, el resto de las ciudades puede de alguna manera aprender de nuestros errores porque nosotros siempre cometemos el error primero. Creo también que nos toca hacer, junto con Pedro Paracio de Río de Janeiro, de alguna manera como una suerte de banda de soporte, ¿sí? de una increíble line-up de innovadores como Kate, Jack, que van a estar hoy con ustedes, de los cuales estoy seguro que van a disfrutar. Yo voy a disfrutar con ustedes seguramente de ellos también. Pero al menos en mi caso yo no me considero un innovador. ¿Sí? Apenas formo parte de un equipo que justamente los que nos dedicamos es que a que los Jack, a los Jorge Odón, ¿sí? También de mi país, puedan efectivamente llegar con sus innovaciones a buen puerto. Ese es el trabajo que realmente hacemos. No somos innovadores, ayudamos a otros a innovar. Esa foto que ven atrás en la pantalla, que no hay ninguna otra razón particular para haberla elegido que mi gusto personal, ¿sí? Pero de alguna manera resume muy bien lo que todos pensamos, sobre todo los que vienen de afuera, pensamos acerca de una ciudad como Buenos Aires. ¿Sí? Bohemia, buena comida, tango, ¿sí? Buena carne. ¿Sí? Ese es como el motivador detrás de esa cosa. Pero acá tengo otra. Acá tengo una imagen también de Buenos Aires, mucho más fría. Es la representación geográfica de una ciudad, ¿sí? Mucho más fría y tal vez más fea. Pero esta imagen nos ayuda a pensar en la escala de una ciudad como Buenos Aires. ¿Sí? En la escala de una ciudad. El gobierno del cual formo parte, el gobierno de la ciudad de Buenos Aires, es una organización con más de 100.000 empleados, ¿sí? Que presta servicios, los servicios clásicos de una ciudad, como puede ser barrido y limpieza, recolección de residuos, infraestructura, servicios urbanos, pero también educación, salud y seguridad. ¿Sí? Es una organización inmensa, inmensa. Y esa organización inmensa sirve a 3 millones de habitantes que se despiertan todos los días, siendo 3 millones solamente en la ciudad de Buenos Aires, pero cuando llegamos a la hora del almuerzo somos 7 millones. ¿Sí? Somos una ciudad dentro de una ciudad. ¿Sí? Una ciudad de 3 millones de habitantes dentro de una ciudad mucho más grande de 14 millones de habitantes. Cuando empezamos a trabajar en la iniciativa de Gobierno Abierto, ninguna iniciativa empieza completamente en el vacío, ni adentro ni afuera. ¿Sí? Cuando mirábamos hacia afuera, ¿sí? Teníamos, por supuesto, el trabajo que habían empezado a hacer muchísimas ciudades americanas, Washington DC particularmente con la apertura de datos. Mirábamos lo que había pasado con el primer día de trabajo de Obama, ¿sí? Que en su primer día de gobierno firmó una hoja que decía transparencia, participación y colaboración, ¿sí? Y puso esas 3 palabras como el eje de lo que iba a ser su gestión en el periodo 2009, 2008, 2012. Cuando mirábamos hacia adentro de nuestra organización, tampoco estábamos trabajando en el vacío, ¿sí? No nacimos de un repollo, veníamos de un trabajo hecho durante 4 años, ¿sí? Montando lo que era como la suerte de infraestructura digital de la ciudad. Y un gran trabajo hecho para empezar a aprovechar
en forma inicialmente extremadamente experimental, lo que era el uso de nuevas tecnologías y el uso de redes sociales para empezarse a comunicar de maneras diferentes con los ciudadanos. Entonces, cuando a principios de 2011 empezamos a trabajar en la iniciativa de gobierno abierto, de alguna manera sentimos que era la progresión lógica, ¿sí?, el camino que teníamos adelante, empezar a trabajar con temas que tenían que ver con esas tres palabras, con transparencia, participación y colaboración, pero fundamentalmente empezando por el lugar en el que empiezan usualmente las iniciativas de gobierno abierto, ¿sí?, la apertura de información. Pero transparencia, participación y colaboración probablemente no son objetivos en sí mismos, ¿sí? Son tal vez un derecho, en algunos casos, la transparencia muchas veces se convierte en un derecho, ¿sí?, pero es más fácil si los pensamos como un medio para un fin, ¿sí? Nosotros no estábamos como equipos viniendo a hacer transparencia, participación y colaboración. De hecho, eso eran cosas que estaban, de hecho, sucediendo ya en la administración, ¿sí? Lo que veníamos era a pensar en objetivos que venían detrás de la transparencia, la participación y colaboración. Entonces pensamos un poco más grande. Primer día de trabajo en conjunto, nos presentamos, somos este equipo, pusimos el pizarrón en blanco y dijimos qué es lo que estamos buscando realmente, por qué estamos acá, ¿sí? Y surgieron estas tres frases que se mantuvieron a lo largo de estos últimos 2 años, ¿sí? La razón de nuestro trabajo tenía que ver con 3 cosas, esencialmente, ¿sí? La podíamos simplificar de estas 3 maneras, ¿sí? Empoderar a los ciudadanos, básicamente proporcionarles la información, pero también las herramientas, ¿sí?, para que pudieran efectivamente participar de forma creativa en el proceso de políticas públicas, ¿sí?, de forma creativa y sobre todo de forma informada en el proceso de políticas públicas. Esto es lo que siempre, generalmente, vinculamos a los temas típicamente de transparencia, ¿sí? Pero había otra agenda que tenía que ver con la apertura de la información y la apertura de los datos, que tenía que ver con lo segundo, con cómo mejoramos los servicios públicos, cómo a partir de la apertura de datos empezamos a colaborar entre los equipos de gobierno, ¿sí?, y los equipos de gobierno con nuestro ecosistema, ¿sí?, ciudadano para mejorar la infraestructura de servicios públicos en la Ciudad de Buenos Aires. El tercer punto, también bastante frecuente en este tipo de iniciativas, tenía que ver no ya con los servicios, no ya con las políticas públicas, tenía que ver con cómo efectivamente los ciudadanos, ¿sí?, pero también los emprendedores, entrepreneurs, ONGs, etcétera, empiezan, ¿sí?, a apoyarse en la ciudad y en la infraestructura digital de la ciudad como si fuera una plataforma para empezar a crear valor ellos mismos sobre ella, ¿sí? Obviamente, esos son nuestros objetivos. Todos los objetivos necesitan siempre una estrategia. Y nosotros nos gusta simplificar, voy a ser muy corto con esto, voy a tratar de ser muy corto, nos gusta simplificar nuestra estrategia como una estrategia de push y de pull, ¿sí? No solamente estamos empujando la información hacia afuera, sino que estamos tratando de crear una comunidad en torno a esa información. Entonces, un poco pretenciosamente, pero para hacer el caso, ¿sí?, nosotros decimos que nuestro primer trabajo fue hacer el big push, ¿sí?, plantarnos como si estuviéramos en 1930 y fuéramos keynesianos y dijéramos tenemos que impulsar la economía de los datos abiertos, ¿sí? Y nuestra primera tarea tenía que ver justamente con empezar, ¿sí?, a aprovechar, armar, hacer la reingeniería de toda esa infraestructura digital que teníamos en la Ciudad de Buenos Aires para que sirva exactamente como eso, como una plataforma a partir de los cuales una comunidad afuera podía crear diferentes tipos de valor. Ese fue un trabajo eminentemente técnico, ¿sí?, es un trabajo típicamente técnico y un trabajo también político, ¿sí?, que es el convencimiento, la evangelización de todos los equipos de trabajo dentro de la ciudad para que aprendan desde el punto de vista, desde el primer momento en que diseñan la estructura de la información, a pensar en el afuera, ¿sí? La manifestación de ese trabajo fue a los principios de 2012, ¿sí? Fue prácticamente 2 o 3 meses después de que empezamos a trabajar, algo de lo que estamos muy orgullosos, que es lo que yo creo que es una de las plataformas de datos que está, yo diría, en el estado del arte de los portales de datos a nivel, por lo menos a nivel ciudades, ¿sí? Es un trabajo que hicimos en conjunto, apoyándonos en el trabajo que estaba hecho por otras comunidades, en particular por una organización que se llama la Open Knowledge Foundation, en Londres,
¿sí? Ellos habían construido una plataforma para facilitar cómo las ciudades y los países empujan esos datos hacia afuera. Nosotros nos montamos sobre eso, ¿sí? Hicimos nuestra propia versión, que hoy está siendo replicada a su vez por otras ciudades. Pero insisto, sacar los datos hacia afuera no es suficiente, ¿sí? Cuando uno empieza a trabajar en gobierno abierto, cuando sale a la calle o mira por la ventana, no va a ver, salvo en muy contadas oportunidades, una manifestación afuera con grandes pancartas diciendo liberen los datos, ¿sí? Simplemente no existe, ¿sí? Simplemente no existe. Entonces, nuestro rol, y creo que es uno de los puntos creo que más fuertes probablemente de lo que fue la iniciativa de Gobierno Abierto en Buenos Aires, fue entender rápidamente esto, entender que solamente probablemente el 20 o el 30% de nuestro trabajo consistía, ¿sí?, en abrir la infraestructura digital, en publicar datos, ¿sí? Pero lo que realmente teníamos que hacer era crear demanda para los datos, porque sabíamos que si no íbamos a crear esa demanda, ¿sí?, no nos íbamos a poder sostener como iniciativa durante el tiempo. Obviamente, nuevamente, no trabajábamos en el vacío. Buenos Aires es una ciudad con una cultura emprendedora extremadamente potente, con una historia de periodismo digital extremadamente fuerte, con lo cual el propio sector del periodismo, yo creo que el diario, en particular el diario La Nación, y ahora empezando un poco más el diario Clarín, creo que están a la vanguardia de lo que es el periodismo de datos a nivel mundial. Entonces teníamos una gran estructura. Por supuesto teníamos también como ONGs dedicadas a temas de transparencia que venían trabajando desde hace 20 años antes de que nosotros ni siquiera empezáramos a pensar en lo que era gobierno abierto, ellos ya lo habían pensado. Entonces teníamos una gran comunidad sobre la cual apoyarnos afuera, pero también entendíamos que había que desarrollarla, mucho más de lo que estaba. ¿Sí? Entonces esa fue nuestra trabajo, eso fue nuestra parte del Big Pool, ¿sí? ¿Cómo creamos una comunidad en torno a la información pública, en torno a los datos públicos, para que empiecen a aprovecharla de una manera diferente? ¿Sí? Y nuestro primer paso fue hacer 3 eventos diferentes, ¿sí? El primero, un hackathon, ¿sí? Hackathon, gobierno, suena que no son cosas como demasiado compatibles entre sí, ¿sí? Cuando nosotros planteamos hacernos el primer hackathon, apenas había algunos casos muy aislados, generalmente no a nivel ciudad, sino a nivel de la agencia en una ciudad, ¿sí?, que habían empezado a explorar la idea de traer la palabra hackathon adentro de gobierno. Ahora imagínense, en una organización de 100.000 personas como es Buenos Aires, ¿sí?, con sus clásicos ministerios, imagínense el trabajo de evangelización que requiere en cada una de las oficinas decirles nosotros estamos haciendo un hackathon adentro. Te dicen que es un hackathon, ¿ok? Entonces uno explica, es una reunión de programadores, ¿sí? De todas maneras, es muy difícil de explicarles si ellos no lo ven, ¿sí? Si ellos de alguna manera no lo experimentan por sí mismos. También dijimos, siguiendo con estas palabras raras, de alguna manera que adaptábamos fundamentalmente de la industria de Internet, la palabra GovCamp. Hicimos un GovCamp. ¿Y qué era un GovCamp? Era básicamente explicarles de nuevo a los funcionarios que íbamos a hacer una desconferencia. ¿Y qué es una desconferencia? ¿Sí? Es una desconferencia, es básicamente una conferencia que no es una conferencia porque vos anotás tu charla para dar, no hay charlas previas, ¿sí? Entonces fue todo una suerte de gran evangelización con los equipos de gobierno, trabajo durante el año 2012, tratando de hacer nuestros primeros eventos. Y también decidimos hacer un concurso de aplicaciones, porque una vez que estaba la información afuera, ¿sí?, teníamos que probar a nosotros mismos y probarle a los equipos, ¿sí?, que esa información podía ser puesta en un uso diferente, ¿sí? Entonces, una vez que la información estaba ahí, queríamos premiar a los que efectivamente la usaban. Entonces, déjenme, porque el tiempo es muy breve, déjenme, creo que algunas imágenes de lo que pasó durante estos 2 años me ayudan a explicar mucho más que 1000 palabras. Esta es una imagen del primer hackathon, ¿sí? Fueron aproximadamente unos 200 participantes, de los cuales unos 120, 130 eran programadores típicamente, ¿sí? Y el otro componente era básicamente personal de gobierno y algunas ONGs, ¿sí? Fue una muy buena experiencia, ¿sí?, pero fundamentalmente para aprender de nuevo, para equivocarnos primero, equivocarnos rápido y corregir, ¿sí? Lo primero que hicimos, nuestro primer reflejo fue hacer un hackathon para programadores, ¿sí? Y no entendimos de alguna manera que estábamos en una organización que se llama gobierno, ¿sí?, y que el verdadero valor probablemente no era repetir la experiencia tal cual es la experiencia de los hackathons en el sector privado, ¿sí?, sino que fundamentalmente la teníamos que reconvertir en una experiencia
fundamentalmente para los propios gente que trabajaba en el gobierno, ¿sí? Para nuestros colegas. Entonces creo que nos corregimos en el segundo año, esto es mayo de 2013, fue el último hackathon grande que hicimos. Ya la convocatoria fue completamente diferente, fueron 200 programadores en vez de 100, ¿sí? Y fueron 200 servidores públicos en vez de los 70 que habíamos tenido inicialmente. Hicimos un gran trabajo previo, ¿sí? Oficina por oficina de la Ciudad de Buenos Aires, tratando de que cada equipo de gobierno identificara qué problema efectivamente tenía, que creía que efectivamente podía ser solucionado en el transcurso de 48 horas en un formato como el hackathon. Muchos equipos ya lo habían experimentado en el primer año, con lo cual eran, digamos, un poquito, dudaban un poco menos de la idea, de alguna manera. Lo que están viendo ahora, esa es celeste, es parte de un equipo de la ciudad que se llama Escuelas Verdes, ¿sí? Que lo que básicamente se dedica es a hacer educación ambiental en niños, ¿sí? La otra que ven allí es Valeria. Valeria no trabaja en el gobierno, ¿sí? Y trabaja en una universidad. Tiene exactamente las mismas pasiones que Celeste, pero trabaja en una universidad. No se conocían previamente el evento, ni se conocían con ningún otro programador. Pero lo que primero se plantearon cuando se conocieron fue, bueno, vamos a ver cómo usamos Minecraft. ¿Conocen el juego Minecraft? ¿Sí? Bueno, vamos a ver cómo usamos Minecraft para explicarle, para trasladarle a los chicos de la escuela primaria en Buenos Aires, de las escuelas públicas primarias, cómo les explicamos conceptos de educación ambiental. ¿Sí? Esto es el equipo de inclusión, ¿sí? El equipo de inclusión social que se dedican básicamente a trabajar en lo que llaman villas en Buenos Aires, ¿sí? En asentamientos precarios de la ciudad de Buenos Aires. Ellos tienen un problema que, lógicamente, como sucede generalmente en las villas, la información geográfica sobre las villas es muy precaria, ¿sí? Entonces estaban buscando formas, ¿sí? De tratar de involucrar, ¿sí? A la sociedad civil y fundamentalmente a la propia gente de la villa en lo que es la recolección de datos geográficos dentro de la propia villa, ¿sí? El trazado de las calles, etc. Cuando llegaron al hackathon, no tenían ni la más mínima idea de cómo hacerlo, ¿sí? No se habían conocido con ningún programador, rápidamente se aliaron con 2 programadores que habían ido al hackathon, y hoy puedo decir que 48 horas después tenían como un prototipo funcional de lo que era la plataforma, ¿sí? Y hoy, 6 meses más tarde, esa plataforma está completamente operativa y siendo usada por la propia gente de los asentamientos precarios, ¿sí? Esto es una suerte de tacho inteligente, de trash bin, ¿sí? Smart trash bin, ¿sí? De nuevo, ella es María, forma parte de los equipos que trabajan con lo que es la separación de residuos en la ciudad de Buenos Aires. Llegó al hackathon, tenía alguna idea de lo que quería hacer, ¿sí? Junto a programadores, rápidamente, en el transcurso de 48 horas, lo que hicieron fue justamente un tacho inteligente que detecta qué tipo de residuos, si el residuo que estás tirando dentro del tacho es el correcto cuando estás haciendo separación de residuos, ¿sí? Y te da una recompensación sonora y visual cuando lo haces, ¿sí? Este tacho hoy está en algunas de las escuelas de la Ciudad de Buenos Aires. De nuevo, de una idea a un producto, a un prototipo, de un prototipo a una implementación. ¿Podemos ir para adelante? Una más. Esto es una imagen de nuestro último GovCamp que hicimos en la ciudad, que fue apenas hace un mes atrás. Primer GovCamp, naturalmente, de nuevo, una desconferencia, la gente anota su propia charla, ¿sí? No teníamos ni idea qué esperar. Hicimos la convocatoria y dijimos, no teníamos ni idea si iban a venir 20 personas, 30 personas, 100 personas. No lo sabíamos. Por favor, ¿puedes pasar? La realidad fue que nunca nos alcanzaron los pizarrones, ¿sí? Tuvimos que salir a buscar pizarrones, ¿sí? Abrir salas nuevas, porque lo que nos pasó es, tanto en el primero como en la segunda edición, vinieron 500 personas, ¿sí? De nuevo, insisto, hicimos solamente una convocatoria por mail, nadie obligaba absolutamente a nadie a presentarse, ¿sí? Pero lo que tuvimos fue más de 50 equipos de gobierno que lo que iban a hacer era básicamente a contarle a su compañero qué era lo que hacían. Con una simple consigna, cuenten lo bueno y cuenten lo malo. No cuenten la historia rosa, cuenten todo, ¿sí? Creo que el GovCamp, yo si tuviera que elegir un evento que quiero realmente realizar todas las semanas, es el GovCamp, ¿sí? Creo que es fundamental, sobre todo en organizaciones extremadamente grandes, ¿sí? Y de alguna manera también burocráticas,
como son los gobiernos, y extremadamente jerárquicas, conocer lo que está haciendo el otro es absolutamente importante. ¿Sí? Por favor, ¿puedo hacer? Entonces, después de 2 años de trabajo, creo que la imagen que tengo, que si tengo que elegir, que tiene que quedar la frase, que tiene que quedar pegada como un graffiti mental en la cabeza de los que hacemos iniciativas de gobiernos abiertos y datos abiertos, es que tu capacidad es tu comunidad. ¿Sí? Nuestra capacidad es nuestra comunidad. Nuestra capacidad como gobierno, ¿sí?, es nuestra capacidad para apoyarnos y apalancarnos en una comunidad que está tanto adentro de nuestras oficinas como afuera, ¿sí? Lograr trabajar en conjunto y decidirnos de una vez y por todas a co-crear valor con los que están afuera. Creo que después de 2 años de trabajo ahí, la imagen que veía era Dorothy en El Mago de Oz, ¿sí? Y Dorothy en El Mago de Oz en un momento dice, creo que no estamos más en Kansas, ¿sí? Y esa frase que a mí me parece muy buena, básicamente significa que hemos perdido la inocencia, ¿sí? Son 2 años de trabajo, ¿sí? Es hora de que las iniciativas de gobierno abierto, que las iniciativas empiecen realmente a demostrar resultados, ¿sí? Ya no alcanza con decir qué es lo que vamos a hacer, ¿sí? Tenemos que demostrar efectivamente qué es lo que hicimos, ¿sí? Y ver cuál es el camino hacia adelante. Puede ser una... Bueno, sin presentación. Y demostrar cómo seguimos para adelante. Y probablemente hayan adelantado, una especie de spoiler de lo que veían. Yo creo que el camino para adelante es... mis amigos marxistas no van a estar muy contentos con el uso de la imagen de la revolución permanente de Trotsky, ahí, pero tiene que ver con esto, tiene que ver con que después de 2 años de trabajo, realmente no alcanza con un hackathon cada 1 año, no alcanza con un GovCamp cada 2 años, no alcanza con un concurso de aplicaciones cada 1 año, ¿sí? Necesitamos de alguna manera transformar esta pequeña revolución interna que creemos humildemente hemos empezado, creemos que es necesario que se transforme en una revolución permanente, ¿sí? Entonces creo que nuestro gran desafío y el gran desafío de todas las iniciativas es cómo convertimos, ¿sí?, a esta lógica de los GovCamps y hackathons en una lógica permanente, ¿sí?, que forma parte de la rutina de las organizaciones públicas en una ciudad como la Ciudad de Buenos Aires. Quiero terminar solamente, antes que esto, de alguna manera la última filmina que veían, el último slide que veían, decía la palabra laboratorio, ¿sí? Y ese creo que es el futuro en el que estamos empezando a trabajar, es como la próxima etapa. Recién está germinando, apenas lo estamos germinando, pero la idea del laboratorio, imagínensela simplemente con eso. Sin una palabra pretenciosa, probablemente laboratorio es una palabra muy pretenciosa, pero el simbolismo es claro. Lo que queremos es tratar de llevar la lógica del GovCamp y del hackathon constante a la administración pública, ¿sí? Y no convertirnos, por eso tenemos que ser muy prudentes con esto, en no tratar de convertirnos nosotros, los que formamos parte de la iniciativa de gobierno abierto y del laboratorio, en los innovadores. Nuestro rol simplemente se limita a facilitar, ¿sí?, el trabajo de innovación que hacen en cada una de las áreas, en cada uno de los ministerios de línea. Ellos son los que tienen el conocimiento. Lo que nosotros hacemos simplemente es poner nuestra experiencia, ¿sí?, en dinámicas absolutamente nuevas para ayudarlos a ellos a innovar, ¿sí? Quiero terminar volviendo solamente sobre una frase que es, como la Demand Solutions. Creo que es un excelente título para esta charla, sencillamente por 2 razones. Demanda. Creo que son la moraleja que deja la Ciudad de Buenos Aires, ¿sí? Demanda. Primero, la importancia cuando uno trabaja en un contexto de una organización pública de crear demanda, ¿sí?, para las soluciones, ¿sí? Y eso fue lo que hicimos. En segundo lugar, soluciones. Y de nuevo, y acá solamente me despido con esto, tenemos que aprender realmente a crear soluciones con nuestros aliados afuera de la ciudad. Muchas gracias.